Noticia exclusiva de Gustafilms 1. Políticos argentinos culpables de la muerte de 44 submarinistas. Canal brasilero SBT afirma que el Ministerio de Defensa argentino le pidió a su par de Brasil, un ejercicio de búsqueda y rescate de un submarino, 6 meses antes de la desaparición del submarino San Juan. El ministro de Defensa, Óscar Aguad, envió la solicitud al Senado argentino el 25 de junio de 2017, 6 meses antes de la desaparición del Ara San Juan. La simulación SARSU, según el documento citado por SBT Televisión el 4 de diciembre de este año, consistía en la búsqueda de un submarino argentino con 48 tripulantes, que habría sufrido una avería, que imposibilitaba al submarino subir a la superficie. El área de Sarsuk también coincidía con la actual zona de búsqueda del Ara San Juan. Según el vicealmirante retirado Antonio Mussadegui, nunca antes se había realizado ejercicios de este tipo. Y sigue: en mi época los submarinos eran nuevos y estaban en muy buenas condiciones. Lo más controversial que Mussadegui agrega es: me llama la atención, las coincidencias de esta solicitud de rescate de un submarino, imposibilitado de subir a superficie, con lo que sucedió, meses después, con la real desaparición del submarino San Juan. Sospecho que el almirante Srur ya había informado al ministro Aguad, sobre los defectos en las baterías del Ara San Juan. Y sentencia: no creo que sea una coincidencia. En agosto de 2017 el Senado aprobó la solicitud ministerial y pasó el expediente a la Cámara de Diputados, que cajoneó el expediente sin darle el merecido tratamiento. Hemos solicitado a los ministerios de Defensa de Argentina y Brasil que amplíen esta información, pero no hemos tenido respuesta alguna. Busta opina que con la solicitud del ministro Aguad al Congreso de la Nación para lo dicho, no es una mera coincidencia, y responsabiliza a los diputados como cómplices del fallecimiento de los 44 submarinistas por no tratar el expediente, y al ministro Aguad por no sugerirle al presidente Macri que lo saque por decreto. Si la causa es la implosión de las baterías del submarino, los 44 submarinistas fueron víctimas de los políticos argentinos. Gracias por ver este vídeo.